Muy buenos días para todos. Damos gracias al Señor por el tiempo que nos permite nuevamente reunirnos como iglesia. Vamos a continuar con este tema con el cual estamos estudiando. Ya llevamos 4 domingos estudiando el tema de las doctrinas de la gracia. Vamos a hablar de la tercera doctrina. Vamos a hablar acerca de la expiación limitada o la expiación particular. Así también se le llama a esta doctrina. Es un tema bastante interesante, es un tema en el cual como cristianos a veces nos da como dificultad en asumir estas verdades bíblicas, lo que nos muestra la Escritura, pero le damos gracias al Señor que por medio del Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad. Entonces continuamos con este tema, la tercera doctrina, la doctrina de la expiación limitada. Y lo primero que tenemos que definir para empezar el estudio de esta doctrina es, bueno, ¿qué significa la palabra expiación? ¿Qué es expiación? Bueno, expiar en un contexto bíblico significa cancelar la deuda pendiente que otra persona tiene con la ley de Dios. Eso significa expiar en un contexto bíblico, o sea, Cristo paga por nosotros la deuda que teníamos con Dios, nuestro pecado. ¿Y cómo lo paga Él? ¿De qué forma? Con su muerte, ¿verdad? Paga nuestro pecado. Pero Cristo no solamente paga la deuda que nosotros teníamos con Dios, paga esa deuda por el pecado, sino que también el Señor lo hace solamente, como lo enseña la Escritura, por un pueblo elegido. Lo hace por un pueblo particular, un pueblo escogido. Hay muchos textos en la Biblia que nos muestran esta doctrina. Y hay un texto bíblico muy específico sobre la obra de expiación de Cristo. Todos lo conocemos. Y ese texto también nos dice a favor de quién hizo esa expiación. Entonces, los invito allí para que miren en sus Biblias, Isaías 53, versículos del 5 en adelante. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, fue sobre Cristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y miremos el versículo 10 y 11, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, dice la Escritura, a muchos, y llevará las iniquidades de ¿quién? De ellos, por los que murió. Entonces, claramente vemos cómo Cristo lleva a cabo esta obra de la expiación por el pecado. Y este texto también nos dice la justificación. Expía nuestros pecados, nos justifica, pero cuando el texto habla de todos nosotros, bueno, ¿a quién se está refiriendo? ¿Por quiénes se está refiriendo aquí? Por su pueblo, por el pueblo de Dios, por sus escogidos. Y cuando habla que Cristo justificará a muchos, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a que justificará a esos mismos escogidos, justificará a los mismos elegidos. Y esto lo hará no por todo el mundo, no se refiere pues a toda la humanidad en general, a cada persona, a cada uno, no, se refiere a muchos, dice, solo su pueblo llevará sus iniquidades, por su pueblo él hará esto. Cuando nosotros hablamos de expiación limitada, estamos considerando dos aspectos, y aquí es donde vamos a entrar a mirar esos dos aspectos. El primer aspecto, si Cristo vino a hacer posible que cada hombre se salve por sí mismo,
o vino a salvar eficazmente a su pueblo. Bueno, ese pueblo que es incapaz de rescatarse a sí mismo. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es si Cristo murió por toda la humanidad, o, como dice la Escritura, por muchos. Si es por toda la humanidad o por muchos. Entonces, vamos a mirar esos dos aspectos y eso es lo que nos vamos a centrar. Entonces, vamos a mirar el primer aspecto. Posibilidad o eficacia en la salvación. ¿Es una posibilidad o efectivamente, eficazmente, Dios murió por un pueblo? Entonces, imaginémonos que sale en el mundo una enfermedad muy terrible. No hace mucho tiempo, hace 5 años, ya supimos lo que es una pandemia. Entonces, imaginémonos que sale una pandemia terrible, una neumonía, y esa neumonía va a atacar a los niños, a los más pequeños. Y esa enfermedad pues destruye y paraliza los pulmones de todos los niños. Pero como usted y yo, bueno, amamos a los niños, y fuera de eso, pues usted es una persona adinerada, usted tiene mucho dinero, usted es multimillonario, y usted decide donar miles de millones de dólares, usted quiere invertir todo su oro, toda su plata para salvar a esos niños, para que puedan producir una medicina para todos esos niños y los puedan salvar. Entonces los expertos en el tema pues empiezan a hacer la medicina en las fábricas, incluso esos expertos lo dicen a usted, lo invitan para que vea el proceso de fabricación de esa medicina. Incluso le dicen a usted que le puede poner su nombre a la medicina, le pueden poner su nombre. Bueno, ¿qué nombre le pondría usted a esa medicina? Usted es el que está donando, el que está dando el dinero para hacer todo. Bueno, yo ya le puse mi nombre, ¿no? Ya le puse mis iniciales. Entonces, claro, hacen millones de dosis de esa medicina y empiezan a repartirla por todo el mundo, empiezan a hacer este servicio. Y usted va con esas personas, va con ellos para mirar pues cómo hacen la administración de ese proceso, de esa medicina. Y cuando llegan a los puntos de administración, usted ve pues la fila de niños para que le repartan esa medicina y para su sorpresa, cuando usted ve ese proceso, usted ve que las enfermeras, lo que ellas hacen es repartirle pasticas a cada niño en la fila, empiezan a repartirle pasticas a cada niño. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen la manito y le dan la pastica al niño y el niño se va con su pastica en la mano. Los niños se van y usted dice, bueno, pero o sea, eso está muy raro. ¿Por qué le están repartiendo pasticas a los niños? ¿Por qué lo están haciendo? Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. ¿Por qué no le ponen mejor una inyección a los niños en vez de estarle repartiendo pasticas? Bueno, y la enfermera y los encargados, usted va a hacerles el reclamo y lo que le dicen es, ay, señor, es que ese es el nuevo protocolo. Hay que hacer las pasticas y ese es el protocolo para darle a los niños. Y usted empieza a mirar alrededor allí donde están reunidos y están todas las pasticas tiradas por el piso, por el camino, por todo lado. Incluso usted va hasta los perros comiéndose las pasticas. Bueno, y sin embargo, ¿qué es lo que siguen ellos dando a los niños? Siguen haciendo lo mismo, dándole pasticas en las manos a los niños. Y al ver eso usted queda muy frustrado, usted queda decepcionado. Y cuando regresa a casa, pues nuevamente estas personas lo invitan a usted al Congreso para explicar el éxito de esa campaña, el éxito, y empiezan a exponer los resultados del éxito que tuvo esa campaña. O sea, cuántas cápsulas se han hecho, cuántos niños recibieron la medicina, esa pastica. Y fuera de eso se atreven a decir allá en esa reunión que la enfermedad ha sido erradicada. Se erradicó la enfermedad, fue un éxito total. Pero usted, indignado, usted se levanta y dice, no, de ninguna manera. Eso ha sido un total fracaso. Eso es un fracaso. Ha sido un desastre. Se tiene que repetir nuevamente todo el proceso. Repitan el proceso. Ustedes han visto dónde han quedado las pastas. En el piso, tiradas en el piso, en el suelo. No sabemos realmente cuántos niños verdaderamente tomaron la pasta
Y fuera de eso, ustedes me hicieron perder una millonada, todo lo que yo invertí. Porque de esa manera no salvaron a ningún niño, no lo salvaron. Solo hicieron que la salvación de la vida de esos niños sea posible, pero no salvaron a nadie. Hay quienes tienen esa visión y esa perspectiva de la cruz de Cristo. Hay personas que piensan así. Hay quienes creen que exactamente eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario, que Cristo hizo posible la salvación, disponible la salvación, pero que no tenemos ninguna seguridad de que nadie se salve, de que nadie sea salvo, porque ahora depende del hombre, bueno, como en el ejemplo, depende del niño en tomar la pastica, en tomar la medicina. Hay quienes creen que Jesús no salvó a nadie, sino que hizo disponible la salvación. De modo que no garantizó la salvación de ninguno de nosotros, sino, ¿qué es lo que entonces supuestamente piensan estas personas? Que el Señor abrió nuestras manitas, abrió las manitas y nos puso allí la pastilla del Evangelio. Piensan así las personas, pero eso es contrario a lo que enseñan las Escrituras. Es contrario. Si Jesús solo ofrece salvación, entonces, una vez más, todo depende de quién. Del hombre, depende del hombre. Si Jesús solo ofrece salvación, el plan de redención no está completo. Si depende del hombre, la salvación no está completa. Por lo tanto, Cristo no ha salvado a nadie. Sin embargo, en la cruz el Señor Jesucristo dijo, consumado es. El Señor dijo, misión cumplida. Encontramos en la Biblia el tremendo plan de salvación trazado por Dios desde la eternidad. Todo ese plan que hizo el Señor, el grandísimo sacrificio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, imagínense a un Dios que es soberano, como hemos explicado acá, que es un Dios soberano, todopoderoso, que ha hecho todo este plan, que ha diseñado este plan de la salvación, entregarle el plan de la salvación en las manos del hombre, para que él mismo decida si el plan de Dios va a ser un éxito o no. No más imaginémonos eso. Yo le pregunto, si usted sabe que si su hijo está enfermo, ¿usted le daría la medicina a su hijo en la mano? ¿Usted le daría la medicina a su hijo en la mano? ¿O usted va a la cama en la noche con la medicina y se la pondría allí en la mesa de noche a su hijo y le dice a su hijo, mijo, ahí le dejo la pastica para que se la tome, Dios te bendiga, y se va a dormir tranquilo? ¿Usted haría eso? No, ¿verdad? Eso no lo haríamos. O más bien usted mismo se asegura. Usted mismo se asegura y le pone, bueno, no una pastica, más bien usted va y le pone una inyección a su hijo. O hace inyectar a su hijo. Y ahí sí me voy a dormir tranquilo. O sea, una cosa es salvar y otra cosa es hacer disponible la salvación. Y hacer disponible la salvación no es salvar. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Son diferentes. Si Jesús solo ofrece la salvación, entonces cabe la posibilidad de que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para que viviera una vida obediente, sin pecado, que Él derramara toda su sangre, fuera sepultado, resucitara al tercer día, ascendiera en gloria, para nada. Para nada. O sea, hubiere nuestro Padre Celestial haber cometido semejante imprudencia de enviar a su Hijo sin garantía alguno de éxito, sin garantía. ¿Iba Dios a despilfarrar la sangre de su Hijo Jesucristo en vano? De ninguna manera. Nadie compra algo para no usarlo.
menos Dios. Si Jesús solamente ofrece la salvación, nadie la recibiría. Nadie. Nadie tomaría la medicina. Recordemos la doctrina que ya expusimos, la doctrina de la corrupción total del hombre. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo Jesús no vino a la tierra a ofrecer salvación. No, Cristo vino a la tierra a salvar lo que se había perdido. Eso es diferente. Él vino a salvar. Así está escrito, Lucas 9:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso en la cruz dijo, consumado es, como lo muestra la diapositiva. Consumado es. O sea, misión cumplida. Lo que he venido a hacer es un éxito total. Consumado es. Juan 19:30. Vino a salvar un pueblo, a salvar un rebaño. El Señor vino a salvar una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, a salvar a aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo y cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Porque, mis hermanos, si dependiera del hombre, ¿cuántos se salvarían? Ninguno. Nadie se salvaría. En la cruz, Jesús no casi salva o medio salva. No, Jesús en la cruz salva. Salva. Nuestro Señor se asegura de inyectarnos la medicina. El Señor se asegura. Expiación limitada significa que Cristo salvó un pueblo concreto, un pueblo definido, que tenía en mente los que habían sido escogidos por el Padre desde la eternidad. Un pueblo cuyos nombres están escritos. Expiación limitada no significa que la sangre de Cristo tenga un poder ilimitado. No, eso no significa. No es que Jesús dijera, bueno, hasta aquí me llegó la sangre para salvar. No me alcanza más sangre para salvar. O sea, quisiera haber salvado un poquito más, pero no me alcanzó. No, mi hermano. El poder de la sangre de Cristo sabemos que es ilimitado. Él pudiera haber salvado toda la humanidad entera y 1000 humanidades si las hubiera. Él lo pudiera haber hecho. Porque sabemos que el valor de la sangre de Cristo es infinito. Pero expiación limitada no es en cuanto a su sangre. Es limitada en cuanto a un pueblo en particular, un pueblo específico, un pueblo en concreto que el Padre le dio a Cristo. Tú no haces a Jesús Salvador. No, Jesús es Salvador porque Él salva, porque Él salva. Como le dijo el ángel a José. Ustedes recuerdan estas palabras del ángel a José. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará, dice la Escritura, él salvará a su pueblo, sus escogidos, de sus pecados. Él salvará a ese pueblo redimido. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a quién salvó Jesús? ¿A quién salvó nuestro Señor Jesucristo? ¿Por quiénes murió Jesús en la cruz? ¿A quiénes estaba rescatando nuestro Señor Jesucristo? Eso es una pregunta trascendental para todos nosotros como creyentes. Es trascendental para la fe cristiana. Ahora miremos el segundo aspecto. Entonces, ¿Cristo murió por toda la humanidad o murió por muchos? ¿Por todos o por muchos? Y solamente hay 3 respuestas. 3 posibles respuestas. La primera respuesta, Jesús murió y salvó a todos como creen los universalistas. ¿Sí? Jesús murió por todos. Entonces, si decimos que Jesús murió por todos, pues entonces todo el mundo, toda la humanidad
sería salva y estaría en el cielo. Estaría toda la humanidad sentada en el banquete celestial, si Jesús murió por todos. Entonces imagínese que llegáramos a la presencia del Señor, llegamos allá al banquete celestial y te vas a sentar en la mesa. Y cuando te sientas en la mesa te tocó al lado de Caín, de Judas y de Hitler. ¿De qué hablarían ustedes ahí? Eso es una barbaridad, ¿verdad? Eso es una aberración. O sea, no existe nada de eso en las Escrituras. En general, los cristianos estamos convencidos, por la Escritura obviamente, que no todos van al cielo. No todos van al cielo. La enseñanza bíblica es muy clara al respecto. El Señor nos habló de un cielo y de un infierno, de que existe una condenación eterna. Eso nos lo enseña la Biblia. Y la segunda opción sería, bueno, pues entonces, si Jesús no murió por todos, entonces Jesús no murió por nadie, ni va a salvar a nadie. Esa sería la segunda opción. Entonces, si decimos que Jesús no murió por nadie, bueno, pues esta postura también es antibíblica. La Biblia, como dijimos, categóricamente afirma que hay un cielo y hay un infierno. Unos serán salvos y otros serán condenados. Bueno, ahí recordamos las enseñanzas bíblicas, recordamos la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la gran red también está allí. Y bueno, la parábola famosa del rico y Lázaro también nos lo enseña. La enseñanza del cielo y del infierno está en todas partes de la Escritura. Dice Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta. Es estrecho ese camino, ¿verdad? Angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Y la tercera opción, entonces, si Jesús no murió por todos, o si no murió entonces por nadie, la tercera opción es que Jesús murió y salvó a muchos, a muchos. Pero aquí, en esta postura, también tenemos dos posturas. Aún entre aquellos que reconocen que los que entrarán en el cielo son un pueblo en concreto, bueno, tenemos la primera postura del arminianismo, del que ya habíamos hablado en la primera clase. El arminianismo cree que ciertamente es un grupo concreto el que se salvará, es un grupo específico, pero que Cristo murió por todo el mundo, es lo que dice el arminianismo. O sea, una expiación universal por todo el mundo, donde es el hombre el que decide si se salvará o no. Es el hombre el que decide. Dice el arminianismo que Cristo es salvador de todos potencialmente, pero solo es salvador de algunos de forma efectiva, para aquellos que aceptan su sacrificio. Entonces, siguiendo con el ejemplo que habíamos nombrado al principio, dice el arminianismo, aunque se ha pagado la medicina, se pagó la medicina para todos, es solo válida para aquellos que se ponen la pastica en la boca. Es solo efectivo para ellos y se la toman. Pero hay varios problemas de base con este planteamiento del arminianismo. Bueno, en primer lugar, el arminianismo, como habíamos explicado, niega la doctrina de la depravación total. Ya lo habíamos visto. Las decisiones que toma el hombre son de continuo al mal, lo que habíamos estudiado, y su voluntad está esclavizada al pecado. Pero el arminianismo dice que no. En segundo lugar, el arminianismo deja a Dios a expensas del hombre. El hombre es el que decide, que a pesar del gran plan de Dios que él pudo haber trazado para la salvación, ahora depende de la voluntad humana. Depende el hombre.
El gran plan de Dios puede ser un absoluto éxito o un absoluto fracaso, pero ese éxito depende del hombre. Y en tercer lugar, el arminianismo pone a Dios en un gran dilema, en un dilema muy grande, de que Dios es injusto, porque hace pagar al hombre 2 veces por el mismo delito. Lo hace pagar 2 veces por el mismo delito. Si Cristo pagó en la cruz por los pecados de todos, como dicen ellos, como dice el arminianismo, bueno, ¿por qué alguien debería ir al infierno? Si pagó por todos, ¿por qué debería alguien ir al infierno? Más bien el infierno no debería existir. Imagínense que yo voy por la autopista, voy en el carro y voy a 100 kilómetros por hora. Y claro, me para la policía. Voy en exceso de velocidad. ¿Y qué hace el policía? Bueno, me para y me pone una multa, una infracción de 500.000 pesos. ¿Por qué me pone esa infracción? Por exceso de velocidad. Y el policía me pone la infracción a mí. Pero llega el policía y se da la vuelta y le dice a mi esposa, bueno, baje el vidrio porque también le va a poner una multa a usted. Y bueno, ¿y por qué me va a poner la multa? Dice mi esposa, no, pues porque iba a exceso de velocidad. Tiene que pagar otros 500.000 pesos. Y entonces, bueno, nos miramos ahí con mi esposa, pero ¿cómo así? Yo tengo que pagar 500 y mi esposa también por exceso de velocidad. Pero eso es injusto. Eso no es injusto. Usted no nos puede hacer pagar 2 veces por la misma infracción. ¿Por qué alguien debería ir al infierno si en verdad Cristo pagó por todo el mundo los pecados? ¿Por qué? Si Cristo pagó por todos y sin embargo los condenados van a ir al infierno, pues estarían pagando 2 veces por el mismo delito. 2 veces. La primera vez los castigó en Cristo y la segunda vez los castiga cuando van al infierno. ¿Por qué? El Señor Jesús pudiera hablar con los condenados allá y decirles, bueno, pero ustedes qué están haciendo aquí en medio de las llamas. Le dirían al Señor, pues bueno, aquí el Padre nos envió y nos dijo que estábamos condenados y que teníamos que pagar una deuda. Y entonces Jesús le diría al Padre, no, Padre, yo pagué la deuda de estos también. No pagué pues por los pecados de todo el mundo. Bueno, eso sería injusto. Eso sería injusto. Si en verdad Cristo pagó por todos. Si es que Cristo pagó por todos. Pero sabemos por las Escrituras que no todos van al cielo. No todos van al cielo. Al contrario, hay muchos que van al infierno. Muchos. Aquellos que estarán en la eternidad, en las llamas del infierno, es porque nadie, absolutamente nadie, pagó por ellos. Nadie. Y aquellos que estaremos en la gloria por toda la eternidad, es porque Cristo Jesús pagó por nosotros. Porque Cristo pagó por nosotros. Cristo Jesús en la cruz estaba pagando nuestra deuda. Y somos salvos por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Dios no es injusto. Dios es el juez de toda la tierra y Dios es un Dios justo, santo. Él es justo. El Señor no hace pagar al hombre 2 veces por el mismo delito. Jamás. Si Jesús hubiera venido a pagar por los pecados de todos, como dice el arminianismo, pero alguno se va al infierno, con tan solo uno que se fuera al infierno. Con tan solo uno, Dios hubiera fracasado en el propósito. Dios hubiera fracasado en ese propósito. El plan de Dios hubiera sido una ruina, hubiera sido una vergüenza si es que Dios hubiera pagado por todos. Y la segunda postura, de aquellos que reconocen que los que estarán en el cielo son un pueblo concreto,
es la que nos enseña la Biblia. Y es un pueblo particular, un pueblo específico, el pueblo de Dios, los elegidos por el Padre, los que le entregó a Cristo para que muriera por ellos. Cristo Jesús en la cruz no pagó por los pecados de todos, solo pagó por los pecados de sus ovejas, por los pecados de su pueblo, por los pecados de su rebaño, por los pecados de su esposa, de su iglesia. Su expiación es limitada, limitada. Por eso se llama la doctrina de la expiación limitada. Pagó por su pueblo. Juan 10:14 dice, hablando el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice Jesús. Y mire lo que les dice después a los fariseos. Jesús les dice en el versículo 26 del mismo capítulo, Juan 10:26. Pero vosotros, hablándole a los fariseos, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ustedes no son de los míos, le dice Jesús. Como os he dicho, si eres una oveja del Señor, si tú eres oveja del Señor, vas a escuchar la voz del buen pastor de las ovejas. Vas a escuchar su voz, vas a seguirle y Él te guardará por toda la eternidad. Eso lo hará el Señor. Más adelante dice el Señor Jesucristo, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cuándo perecerán? Nunca. Nunca perecerán, jamás. Ni nadie, dice el Señor, las arrebatará de mi mano. ¿Quién podrá arrebatarle las ovejas al Señor de su mano? Nadie, porque son de Él. Aquí está hablando de un rebaño, está hablando de ovejas, ovejas con nombre, que Él las conoce, que Él sabe quiénes son. Está hablando de ovejas que escuchan su voz y le siguen. Dios no tiene un plan B. El Señor tiene su plan A y con ese continuará. Dios lo que se propone hacer, lo hace. Porque como habíamos dicho en las clases anteriores, el Señor es soberano. Es soberano. Él nunca fracasa y Él lleva a cabo ese plan por sus ovejas y las salvará. Él lo va a hacer. Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por quiénes puso la vida Jesús? Por las ovejas. A los fariseos les dijo, ustedes no son de mis ovejas. O sea, por ustedes no morí. Pongo mi vida por las ovejas. Y Juan 10:16 más adelante el Señor dice, también tengo otras ovejas. Ahí estamos tú y yo, mi hermano. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Quién las traerá? Jesús. Jesús vino por nosotros y dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Reflexionando en estas palabras de Jesús, deberíamos de preguntarnos, ¿estoy yo entre esas ovejas? ¿Hago parte de esas ovejas? ¿Estoy yo en su rebaño? Mi hermano, qué gran seguridad tenemos en esta doctrina de la elección incondicional de Dios. Porque es el Señor Jesucristo el que lleva a cabo ese plan y es soberano, porque si dependiera de nosotros sería una total ruina.
¿Qué seguridad tenemos nosotros que Cristo haya hecho esa expiación limitada por su pueblo? ¿Qué seguridad tenemos nosotros que el Señor nos haya buscado? Nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, esa doctrina de la corrupción radical del hombre, y que Él viniera a buscarnos. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas podrían haber frustrado el plan de Dios? ¿Cuántas cosas pudieron haber sucedido? Pero no pasaron porque Dios es soberano. Pregúntese usted, por ejemplo, si Pilato, en vez de lavarse las manos, hubiera escuchado a su esposa, el sueño que tuvo la esposa, ustedes recuerdan, y hubiera dicho Pilato, ¡ay! Eso es verdad, este hombre es justo, libérenlo. Pero eso no pasó. No pasó. Y si la gente, en vez de gritar que liberaran a Barrabás, ustedes recuerdan, liberen a Barrabás, hubieran dicho más bien, no, a Barrabás mátenlo, liberen a Jesús, y hubieran liberado a Jesús. Pero eso no pasó. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Imagínense si Caifás y los fariseos se hubieran arrepentido y se hubieran convertido. Y hubieran reconocido que Jesús era el Mesías. Jesús no hubiera ido a la cruz. Pero eso no pasó. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano y se ha propuesto entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Él se lo propuso y todos los detalles de la historia, todas las circunstancias, todo lo que ha pasado a través de la historia de la vida del hombre van a servir a sus propósitos, al propósito de Dios. Porque el Señor gobierna sobre cada circunstancia, porque Él gobierna sobre cada situación en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque la salvación en Cristo no es solamente una posibilidad. La salvación en Cristo es una realidad. Es una realidad. Jesucristo salva. Jesús salva. Ahora, en la Escritura hay algunos pasajes donde parece enseñar que Cristo sí murió por todo el mundo. Y es allí donde nosotros nos ponemos a meditar, a leer las Escrituras, que es lo que nos vuela la cabeza a muchos de nosotros. Parece en estos pasajes que Cristo murió por todo el mundo, por todas las personas. De hecho, son más los versículos claros donde se afirma que Cristo no murió por todos, frente a unos pocos que aparecen a enseñar lo contrario. Y quiero traer a colación algunos de ellos para que observemos y meditemos en algunos de estos versículos. Por ejemplo, Primera de Juan 2:2. Dice la Escritura, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan escribe esto, y la preocupación del apóstol Juan aquí, cuando está inspirado por el Espíritu Santo escribiendo este texto, la preocupación de él era que los judíos no querían aceptar que Cristo Jesús también había muerto por hombres que no eran judíos. Y por eso les dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice Juan. O sea, que en todas las naciones del mundo hay hombres por los cuales Cristo murió. Juan quería quitar de las mentes de los judíos el exclusivismo que ellos tenían, que implicaba ese exclusivismo ser la nación elegida por Dios. Ellos lo tenían muy arraigado.
en sus vidas. Pero una vez venido el nuevo pacto con Cristo, ya ellos no eran más exclusivos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan en sus escritos utiliza la palabra mundo para convencer a los judíos y producir la unidad entre los judíos y los gentiles. Mundo en este texto significa hombres, mujeres y niños de toda lengua, pueblo, tribu y nación. ¿Sí? No significa todos los seres humanos que han existido sobre la faz de la tierra. No. Además, al seguir leyendo la palabra mundo, al final es restringida en su alcance. Ahí restringe en su alcance por el resultado que produce la muerte de Cristo, porque así termina diciendo el texto. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la restricción. Es decir, el amor de Dios que envió a Cristo a morir por el mundo no produce la salvación, sino en ¿quiénes? Por los que creen. Ahí está restringido. Primera de Timoteo 2:4 en adelante dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y cuando Pablo dice aquí que quiere que todos los hombres sean salvos, pues estamos hablando de la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Y hay que entender que en Dios hay dos voluntades. Es importante entender eso. Una es la voluntad de su deseo, lo que quiere Dios, su deseo, pero otra es la voluntad de su decreto, lo que Él decide hacer, lo que Él quiere hacer. Claro, en el corazón de Dios está ese amor general, su deseo, el deseo de que nadie se condene. Pero a pesar de eso, Dios no salva a todo el mundo, sino solamente a los que el Padre le dio a Cristo. Y cuando dice que el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, o sea, no quiere decir que se dio en rescate por todos los hombres, sino por todo tipo de hombres, por todo tipo de hombres, de naciones, de tribus y lenguas. Bueno, ¿y cómo lo sabemos? Pues por el resultado, por el testimonio que produjo en los gentiles la predicación del Evangelio. Y dice allí, como termina diciendo el pasaje, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, a su debido tiempo. Muchos gentiles creyeron y se unieron a la iglesia. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí la expresión gracia de Dios, o sea, no significa que hay salvación para todos los hombres, sino que la misma gracia ha manifestado la salvación de Dios a todos los hombres. Mis hermanos, hay que tener presente siempre las reglas de interpretación. Los pasajes más claros dan luz a los pasajes oscuros. Si nuestra interpretación de la Biblia va en contra de lo que dice el resto de la Escritura, pues entonces nuestro entendimiento es defectuoso. Siempre hay que analizar el texto en su contexto y sabemos que estos temas, esta doctrina es un tema difícil porque pues, hermenéuticamente hablando requiere de una exégesis detallada. Y los pasajes que hablan de una obra particular de Cristo son muchos más numerosos. Miremos algunos aparte de los que ya nombramos. Dice Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Claro, Jesús, ¿qué está haciendo aquí? No está orando por el mundo, no da vida eterna al mundo, sino a un grupo determinado de personas. Juan 17:20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, también ruega por los suyos, por su pueblo, cuando en un futuro crean. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo fue derramada para redimir a su pueblo de sus pecados cuando participan del nuevo pacto.
su iglesia, sus escogidos. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tremendo este texto. O sea, así como Cristo se entregó por su esposa, por la iglesia y la ama, bueno, así también el marido se debe entregar a su esposa, a su esposa y amarla. O sea, claramente el marido no se debería entregar a todas las mujeres del mundo, ¿no? Mis hermanos, la salvación en Cristo no es una posibilidad, es una realidad. Jesús compró un pueblo para su gloria y murió en la cruz en nuestro lugar y la sangre de Cristo fue derramada, pagando el precio más alto. Dios no deja nada al aire, Dios siempre va a lo seguro. Jesús no hizo posible la salvación, Jesús salvó en la cruz del Calvario eficazmente. Jesús no puso en nuestras manos la pastilla, la medicina. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Inyectó la medicina en nuestro corazón. Amén.